Hola, buenas noches con todos. Les saludamos desde Panamá y me acompaña María Andrea desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a esta serie de Move Forward que estamos realizando para ayudar a los empresarios a dar el paso hacia adelante en la normalidad que nos acontece hoy en día. Le estamos atendiendo hoy desde su oficina aquí en Panamá de Grupo Valor. María Andrea le va a dar el paso, ella va a estar haciendo el Move Forward de innovación. Posteriormente, si les gusta este tipo de material, estaríamos haciendo el Move Forward comercial y por último el Move Forward logístico. La idea es darles a ustedes elementos y herramientas que puedan aterrizar fácilmente en su día a día, en sus compañías y que les sirvan para salir adelante de lo que ha sido este bache de pandemia. Voy a presentarles a María Andrea. María Andrea es una consultora excepcional, ha venido trabajando con nosotros ya varios años, sobre todo en proyectos de transformación digital, proyectos de innovación. Ha trabajado en Panamá, en Costa Rica, en México, en Ecuador, en Colombia, por supuesto, en Guatemala. Es decir, tiene ahí donde ustedes la ven con esa cara muy joven, es un lobo vestido de oveja. Bienvenida, María Andrea, pues este es tu foro y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de ti. Muchas gracias, Fabricio. Buenas noches a todos. Qué bueno que puedan participar en estos foros. El día de hoy vamos a tocar un tema que es supremamente importante en estos momentos o en este nuevo inicio a la normalidad, que es la innovación y cómo podemos nosotros utilizar la innovación para generar nuevas estrategias, para generar nuevos clientes y cómo mejoramos toda la experiencia del cliente. Y aquí el mensaje más importante es no tengamos miedo a innovar, no tengamos miedo al ser creativos y vamos a estar un poco hablando además del concepto de casos prácticos que nos van a ayudar a entender qué es la innovación y cómo nosotros podemos implementar o hacer la innovación en nuestra compañía. Entonces, como primera instancia, los invitamos a que desbloqueemos totalmente nuestro pensamiento, que nos salgamos de nuestra zona de confort, que nos salgamos de lo que normalmente venimos haciendo para realmente entender este concepto y que lo podamos aplicar a nuestras empresas, a nuestra vida personal y que podamos, basados en esto, generar nuevas estrategias. Entonces, la primera invitación es salgámonos de lo que normalmente venimos haciendo, desbloqueemos totalmente nuestro pensamiento y veamos cómo esto nos puede ayudar a nosotros. Entonces, para iniciar, el objetivo es si tienen algún tipo de preguntas, queremos que todos puedan participar, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo a medida que vamos desarrollando el contenido que tenemos preparado para hoy. Entonces, para iniciar, digamos que la forma, digamos que más práctica para poder entender qué es la innovación, les tenemos una pregunta muy puntual y queremos que participen, es ¿quién o qué empresas ustedes creen que han innovado exitosamente y por qué y cómo lo han hecho? Entonces, si quieren, pueden ir dejando sus comentarios en el chat y vamos viendo cómo, con ejemplos de empresas que nosotros conocemos, empresas que son muy exitosas, pues cómo nosotros vemos que han hecho y han empezado la innovación en sus empresas. A ver. Aquí está Apple, Amazon, esas son empresas que comúnmente nosotros vemos o que somos de alguna u otra manera usuarios. Y aquí yo creo que lo más importante, Pablo Trigueros también dice Uber, son cosas o servicios que nosotros utilizamos diariamente o que hacen parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué queremos empezar por este tema? Es porque la innovación no quiere decir que se trata de algo que nosotros nunca hayamos hecho o cosas totalmente nuevas. Son cosas que nosotros como empresarios podemos mejorar y que hacen parte de cosas que todo el tiempo estamos utilizando. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver un caso muy específico, un caso que en algo tan cotidiano como lo es ir a un restaurante o poder salir a algún tipo de restaurante, pues a la final es un servicio que nosotros estamos utilizando todo el tiempo, es un servicio que siempre va a existir y que a la final hace parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, este es un caso de un chef que cambió totalmente el concepto de la cocina.
Normalmente los restaurantes o digamos que uno de los objetivos principales de los restaurantes es siempre convertirse en un restaurante lujoso, en un restaurante que pueda tener, digamos que, una popularidad o sea muy conocido en el mercado. Entonces el concepto que tenía este chef es que él quería hacer que su cocina o sus restaurantes fueran totalmente creativos y se basaran específicamente en satisfacer todas las necesidades que tenían sus clientes. Y desde el detalle más mínimo hace que al él innovando en cosas muy sencillas, ya vamos a ver un poco más adelante qué fue lo que él hizo, pues a la final hacía que su restaurante tuviera mucho más, digamos que ocupación que otros restaurantes que a la final también eran muy lujosos, pero seguían como en un comportamiento, seguían haciendo lo que normalmente se conoce o se tiene como en una cadena de restaurantes. Entonces, este es un chef que no, o su carrera principal al inicio no era ser chef, él era futbolista, pero por un accidente que tuvo, pues siguió su sueño de poder montar sus restaurantes. Y cuando él montó su restaurante, que queda en Milán, se tenía que hacer reserva casi con 8 o 12 semanas de anticipación porque su ocupación siempre estaba al 100%. Entonces, poniéndolos un poco en contexto sobre este restaurante, él lo que hizo fue cambiar totalmente el concepto del restaurante. Él decía, para mí lo más importante es poder tener a las personas y que las personas al venir a mis restaurantes se sientan como en casa, puedan sentirse cómodos con cada detalle, en el momento de que su comida llegue rápido, de que sus platos estén con una buena calidad, con un buen sabor, con una buena temperatura, y esto parte del cambio total que hizo del concepto de la cocina. Entonces, ¿cómo se mueve o cómo a nivel de la industria de restaurantes hay una guía Michelin que básicamente lo que hace es calificar a los restaurantes basado en una calificación de estrellas y lo que hace es mostrarle al público, o esta guía fue creada en su inicio para mostrarle a los clientes que tenían esta marca, diferentes restaurantes a los que ellos podían asistir mientras estaban en sus viajes. Entonces, uno de los objetivos o muchos de los restaurantes los que buscan es poder acreditarse bajo esta calificación de estas estrellas, que básicamente lo que hace es calificar de 1 a 3 cómo es el restaurante, siendo una estrella, que es un muy buen restaurante, y con la estrella máxima, que es 3, que es un restaurante totalmente excepcional. Entonces, en esta guía lo que miden es todo lo que tiene que ver con el proceso, cómo se atiende al cliente, cómo son los cubiertos hasta el más mínimo detalle, cómo se sirve la comida, cuánto tiempo tiene que esperar el cliente y pues claramente todo lo que tiene que ver con la comida y la calidad como tal de los platos. Entonces, este es un poco el contexto. Entonces, lo que buscaba este chef es decía, claro, mi restaurante pues va a tener un renombre por tener una clasificación o poder acreditarse con una estrella Michelin, pero a la final lo que él buscaba era con pequeños cambios poder entonces llegar a ser un restaurante lujoso que sobresaliera frente a los otros. Entonces, básicamente, ¿qué pasaba en ese momento en la industria y pasa normalmente ahorita en los restaurantes? Los restaurantes lujosos o que tienen, digamos que una alta calidad o prestigio, normalmente tienen una ocupación aproximadamente del 50%. Y a nivel de rentabilidad, pues tienen muy bajos márgenes porque primero puede que no abran todos los días de la semana o su ocupación al ser tan baja, pues a la final tienen costos operativos que tienen que asumir. Entonces, lo que este chef dijo es, yo voy a cambiar totalmente el concepto y voy a innovar totalmente el concepto de la cocina. Entonces, ¿él cómo lo hizo? Él lo que hizo fue, con pequeños cambios, hacer que su restaurante fuera totalmente innovador. Con cosas muy sencillas, por ejemplo, una de las cosas que él hizo fue cambiar totalmente la vajilla de su restaurante. Entonces, su vajilla, al ocupar o a poner menos cantidad de cubiertos, al tener menos copas, lo que hacía era que las personas pudieran tener mucho más espacio en la mesa y sentirse mucho más a gusto. Las mesas estaban totalmente separadas, entonces había un espacio de interacción mucho mayor entre las mesas que estaban ubicados en los restaurantes. Construyó una vajilla que era mucho más fuerte o era mucho más resistente a todos los movimientos que tiene normalmente una cocina, entonces eso también lo pudo reducir con
costo, la reducción o la rotación de su personal era muchísimo menor en referencia a otros restaurantes, porque él decía, cada persona que hace parte de mi restaurante o que hace parte de mi cadena, lo que hacía era entender que gracias a ellos la satisfacción del cliente podía aumentar, empezando por la satisfacción de sus propios empleados. Entonces, digamos que con cosas muy pequeñas, y él decía, al yo tener mi restaurante lleno, mi sentido o mi inspiración y mi creatividad se abre totalmente porque puedo entrar a entender cuáles son las necesidades de mi cliente, cuáles son esas cosas que ellos esperan en algo tan sencillo como venir a cenar, venir a desayunar o venir a almorzar. Entonces, ¿qué es lo que va hacia un poco esto? La innovación está centrada en que son cosas que nosotros debemos identificar que hacen parte de esa satisfacción o esas necesidades que tiene nuestro cliente, y nosotros cómo podemos llegar con cambios y con cosas nuevas a poder satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hizo este chef? Él creó este concepto pop, que lo que buscaba era que su comida fuera espectacular, que cumpliera con esos estándares de calidad, pero a precios razonables, porque normalmente todos los restaurantes lujosos, pues los precios son bastante elevados. Entonces, lo que él hizo fue, yo voy a tener esa misma calidad de comida, esa misma calidad de mis alimentos, pero a precios a las que las personas puedan venir. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer que mi ocupación siempre esté al 100% y yo pueda cubrir con toda mi parte financiera para poder encargarme de crear e innovar en cosas nuevas. Como les decía, a la final su rotación era muchísimo menor, porque adicional la gente se sentía mucho más comprometida con su trabajo y estaba siempre claramente, digamos que, buscando de igual forma cómo satisfacer las necesidades de los clientes. La vajilla era otro caso muy puntual, que aunque vemos que es algo que probablemente muchas veces no le prestemos atención o en esa industria, pero tienen costos muy elevados por toda esa rotación, porque se pueden romper, porque muchas veces al tener más cantidad de vajilla en una mesa, entonces tú puedes crear digamos que un cuello de botella en la cocina si tu personal no está completo y no vas a poder cumplir con tu proceso normalmente. Otra de las cosas muy importantes que él hizo fue crear menús por temporadas. ¿Por qué? Porque él entendió que la materia prima o los ingredientes que él utilizaba de acuerdo a estas temporalidades era mucho más económico y tenía mucha más facilidad de conseguirlos que tener el mismo menú durante todas las estaciones o durante todo el periodo del año. En la parte de cava, digamos que esto es un tema que suele pasar mucho en los restaurantes de alta calidad, es que tienen una gama alta de vinos. Él lo que hizo fue tener una gama menor, una cantidad menor, pero a un precio accesible. Entonces las personas podían cumplir como toda su expectativa de estar en un restaurante lujoso para poder, digamos que, entrar a todos estos beneficios que puede tener este tipo de cadena de restaurantes. Y por último, que es algo súper importante que a nivel de costos funciona mucho, es que ellos redujeron el costo del desperdicio del restaurante. Entonces, si ven que con acciones muy pequeñas, lo que él hizo fue innovar y cambiar totalmente el concepto de una cocina de alta, digamos que un restaurante lujoso. Y aún así su ocupación siempre estaba por encima del 100%, sus estrellas Michelin siempre las obtuvo. El posterior al año de apertura de su restaurante ya contaba y ya había sido clasificado como un restaurante con una estrella Michelin. Entonces, más allá de entender, digamos que cómo funcionaba a detalle el restaurante, es como un servicio que es de nuestra vida cotidiana, al entender que debía cambiar, al entender que debía darle un vuelco total, pues entendió que haciendo cambios o innovando en cosas muy pequeñas, su compañía pues iba a ser mucho mejor. Entonces, entrando a esto, y digamos que una de las cosas que este chef decía es que su cocina siempre era sabrosa y saludable, porque a la final siempre cumplía con esos estándares de calidad que todas las personas esperaban al llegar al restaurante, además de tener un servicio o un tema adicional que era sentirte en casa. Tú salir a comer, pero sentirte en casa, pero a un precio totalmente razonable. Entonces, ya entendiendo con un ejemplo
digamos que muy claro de algo que nosotros podemos hacer cotidianamente. La innovación es un cambio que a la finalidad o al final introducen cosas nuevas o en novedades. Quiere decir que nosotros podemos innovar en productos o servicios o en tecnología, en diferentes cosas de algo que ya está hecho, pero lo vamos a hacer muchísimo mejor. Eso quiere decir que nosotros vamos a buscar mejorar algo que ya tenemos, algo que queremos que sea único y que a la final en temas, digamos que estratégicos, van a permitir poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y poder entender un poco qué es lo que realmente quieren y cómo debemos ir dando esos cambios a medida que va pasando y va cambiando el mercado. ¿Y cómo se traduce la innovación en la parte financiera de la compañía? Que yo creo que es una pregunta que muchas veces nosotros nos podemos hacer, es yo puedo hacer un cambio en mi producto, yo puedo hacer un cambio en mi servicio, pero eso a mí como compañía, ¿cómo me va a beneficiar? Normalmente todos los cambios que nosotros hagamos a nivel de productos o servicios siempre nos van a traer un beneficio financiero. ¿Por qué? Porque a la final nuestros clientes van a estar mucho más satisfechos, van a regresar a comprar el producto, van a regresar nuevamente a adquirir el servicio y eso claramente se va a beneficiar en toda nuestra parte financiera. Entonces, si ven acá, con estos cambios pequeños que hizo este chef, sus ingresos mejoraron en referencia a otro restaurante que se mantenía o tenía la misma calificación que él a nivel de las estrellas Michelin o mantenía como ese mismo estatus o concepto como tal de restaurante. Entonces, nosotros con pequeños cambios sí podemos tener beneficios financieros, podemos mejorar nuestro producto, podemos mejorar nuestros servicios para obtener mejores resultados. Y aquí es un poco entender, yo tengo claro cómo o qué es la innovación, tengo claro por qué lo debo hacer y digamos que cuál es la importancia. Y lo más importante al momento de que nosotros decidamos emprender este camino de innovación es entender cómo se deben manejar las expectativas, que esto fue uno de los puntos que también hicieron que este restaurante fuera muy diferente o sobresaliera frente a otros restaurantes. Y básicamente el manejo de las expectativas se divide o tiene dos variables importantes. Una es la percepción, que es qué es lo que el cliente percibe y cuál es la expectativa que el cliente tiene al adquirir mi producto o mi servicio. Si nosotros vemos bajo esta gráfica que está en la lámina, cuando un cliente tiene una percepción muy alta y tiene una expectativa baja, probablemente esto se va a traducir en que si él tiene una expectativa o una percepción muy alta, puede que no cumpla realmente con como ese resultado que el cliente quería tener. Si ustedes ven la imagen del restaurante, del caso que veíamos hace un momento, no es como normalmente las personas estaban acostumbradas a llegar a un restaurante lujoso. Era un restaurante de alguna u otra manera, en temas de infraestructura, era un restaurante normal, pero porque sus expectativas eran bajas. Al momento de que ellos probaban la comida, veían la atención que se tenía en el restaurante, veían que el chef en muchas ocasiones o en la mayoría de sus ocasiones siempre salía a atender a los clientes. Claramente esto mejoraba muchísimo la percepción que tenía el cliente y salía como con una visión totalmente de lo que al inicio él podía percibir. Entonces, las expectativas son muy importantes al momento de lo que nosotros queramos innovar porque a la final estamos de alguna u otra manera siempre sujetos a ese pensamiento o esa evaluación que nos va a dar el cliente que hace que realmente vuelva a comprar nuestro producto, nuestro servicio. Entonces siempre debemos manejar estas dos variables, debemos tenerlas muy en cuenta para poder empezar este proceso de innovación. Y ahora la pregunta que es muy importante es ¿cómo vamos a innovar? ¿Cómo si yo quiero hoy empezar la innovación, cómo lo debo hacer? Y esto es un ciclo que se repite constantemente. No quiere decir que yo lo hago una vez y lo voy a dejar de hacer. Y más adelante vamos a entender por qué es importante siempre repetir el ciclo. Siempre debemos empezar con idear. ¿Cómo yo ideo o identifico cuál es el problema que se está presentando actualmente? ¿Cuál es el problema que mis clientes o cuál es el problema que yo estoy percibiendo que está pasando actualmente en mi compañía? Cuando yo identifico ese problema,
voy a poder saber y entender a nivel de el alcance de ese cambio que yo quiero hacer. Alcance debemos tener cuenta a tiempo, debemos tener en cuenta si tenemos la capacidad para poderlo hacerlo, si se debe hacer algún tipo de inversión o no, si yo cuento con el personal como tal para hacerlo. Entonces, entender cuál es el alcance y iniciar a construir esa idea o ese problema al cual yo quiero llegar. Posterior a esto, que es un punto súper importante, es lancémonos. Es importante tomar la iniciativa de poderlo hacer, porque en ese momento vamos a entender si la idea que teníamos, que queremos cambiar o queremos de alguna manera poder cumplir con esa idea que tuvimos, pero debemos entender qué pasa. Muchas veces tenemos que hacer cambios, tenemos que tal vez hacer modificaciones, pero si no nos lanzamos, no lo vamos a poder saber. Entonces aquí, como les decía a un inicio, tenemos que abrir nuestra mente y poder lanzarnos a ver qué es lo que va a pasar. Y luego aprender. Como les decía, muchas veces puede que tengamos que hacer cambios, muchas veces puede que tengamos que repensar o cambiar cosas que en algún momento o al inicio lo pensamos y realmente no nos funcionó, y por eso el ciclo vuelve y se repite. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que podemos tener problemas al momento de innovar, pero lo importante es empezar el ciclo, aprender de lo que ya hemos hecho e identificar cuál es el problema que queremos sustituir. Si quiere, ya sea de un producto, ya sea de un servicio, ya sea de algo que nosotros identifiquemos como compañía que debemos cambiar y debemos mejorar. ¿Por qué es importante innovar? Ya entendimos cuál es el concepto, entendimos un poco cuáles son esos pasos, pero ¿por qué hoy debemos innovar? Ahorita, y creo que es un punto súper importante que a todos nos cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, y normalmente todos los seres humanos somos o estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort, y eso hace que nosotros siempre estemos haciendo, nos acostumbramos a hacer lo mismo, y de alguna u otra manera en las compañías pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante innovar? Debemos reinventarnos y poder hacer que estos cambios, estas nuevas necesidades que tienen ahora los clientes, estas, digamos que situaciones por las que estamos viviendo han hecho que toda nuestra forma de trabajar, de vivir, cambie. Entonces, siempre debemos ser competitivos en el mercado, y la innovación es un pilar súper importante para que nosotros como compañía podamos seguir en el mercado, podamos seguir generando de alguna manera esos beneficios que el cliente está esperando. Y como estrategia para una compañía, pues va a ser que, como les decía, seamos mucho más competitivos, podamos reinventar nuestro negocio, y ahorita con unos ejemplos lo vamos a ver, y es que debemos reinventar nuestro negocio, nuestra forma de trabajar. El cliente te está pidiendo cosas nuevas, el cliente está aprendiendo a vivir de una forma diferente. También te va a permitir como estrategia expandirte a nuevos mercados, a nuevos servicios, a nuevos productos, y va a permitir que tú puedas sobrevivir en el mercado. Yo creo que para ahorita, para nadie es un misterio que todo este cambio pues nos ha hecho pensar de una forma diferente. Las compañías están buscando cómo yo puedo hacer que mi producto pueda llegar a mi cliente en la forma que lo está esperando, y para esto es importante que hoy nosotros podamos tomar la decisión de innovar y de poder cambiar esta forma de trabajar con la que venimos estando normalmente. ¿Qué necesitamos para innovar? O sea, yo creo que esta es una pregunta que a muchos nos puede causar o nos puede causar, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para innovar? ¿Cómo yo puedo hacer para entender si realmente yo puedo innovar? Todos estamos listos y estamos preparados para innovar. Esto es un mito que muchas veces pasa, es solamente las personas de cierto rubro o de cierta carrera lo pueden hacer. No, todas las personas tenemos la capacidad para poder innovar. ¿Qué es lo único que necesitamos? Ser creativos y unirlo a la acción. De nada nos sirve tener una idea si no la ponemos en práctica, porque queda literalmente como una idea en el aire. Entonces, la innovación tiene dos, digamos que fundamentos. Uno es que seamos creativos, que nos salgamos totalmente de nuestro pensamiento, de nuestra zona de confort, y dos, ponerlo en acción. Y para eso necesitamos 4 cosas importantes.
La primera es que siempre tengamos claro y exploremos cuál es el problema que queremos atacar, que va un poco hacia esos pasos que debíamos tener al momento de innovar. El segundo es poder explorar posibles soluciones al problema que identificamos. Y yo creo que el más importante, y creo que probablemente a todos nos ha pasado alguna vez, es que queremos llegar a alguna idea y no sabemos cómo. Y nos bloqueamos y decimos, no pienso en nada, no sé qué hacer, no se me ocurre nada, no me llega ninguna idea. Y esto no nos puede pasar y es normal que nos pase. Lo importante es que entendamos que es un proceso natural dentro de la innovación. Para esto hay diferentes tipos de técnicas que nos permiten como despejar nuestra mente, hacer un cambio de actividad en un tiempo, salir a hacer una cosa diferente, cambiar un poco como lo que estábamos pensando y luego siempre van a llegar esas ideas que nos van a solventar nuestros problemas. Normalmente estos 4 pasos suelen, y es muy común que pasen, lo que les decía, principalmente creo que el 3 nos ha pasado a todos, pero es normal. Lo importante es que nosotros entendamos que todos estamos listos para innovar y crear cosas nuevas e inventar cómo podemos hacer las cosas mejor. Y yo creo que la innovación es algo en el que todos debemos empezar a hacerlo, así sean cosas muy pequeñas. Y todo esto parte de que muchas veces nosotros tratamos de encontrar la respuesta a nuestro problema. Y aquí lo más importante en la innovación es que encontremos la pregunta correcta. ¿Qué está buscando mi cliente? ¿Qué quiere mi cliente? ¿En qué momento lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Y cómo yo voy a poder solventar esa pregunta que se está haciendo mi cliente o que yo me estoy haciendo como compañía para poder solventar este problema. Y para esto, una de las cosas más importantes, y aquí esperamos que nos puedan compartir sus ideas y los invitamos a salirse totalmente de lo que normalmente pensamos y pongan sus ideas a volar, es cómo creen que será su negocio en 20 años. ¿Cómo ustedes ven hoy? Y si nosotros les hacemos la pregunta, ¿cómo será su negocio en 20 años? ¿Qué creen que puede pasar en 20 años? ¿Qué creen que cómo va a cambiar su negocio? ¿Cómo va a cambiar su cliente? ¿Cómo va a cambiar las expectativas? ¿Cómo compañía van a operar en 20 años? Entonces, ahí en el chat nos pueden ir dejando sus preguntas y sus respuestas, perdón, para entender y poder saber un poco de las diferentes industrias o de las diferentes compañías de las cuales están participando hoy en este foro, cómo creen que será su negocio en 20 años. No se sientan limitados en sus respuestas, no son respuestas que no valen la pena, al contrario, todas las respuestas y todas las ideas son importantes y ya vamos a entender por qué es importante y no tener miedo al pensar o decir sus ideas y los pensamientos que se les pasen. Entonces, aquí tenemos uno, Fabricio Guerrero, 100% digital, integrada con otras industrias. Y yo creo que este es un punto que es un muy buen ejemplo y es cómo nosotros en la consultoría podemos hacerlo o transformarlo totalmente digital. Y es algo que yo creo que hace un tiempo no lo veíamos y era algo como que pensamos que nunca iba a pasar. Y en el mercado cambió totalmente la forma de trabajar. Ahora es posible hacerlo, ahora es posible trabajar digitalmente. Y yo creo que esto aplica para todas las industrias, para todas las compañías, porque antes era un mito poderlo hacer, antes era difícil entender cómo tenemos una reunión de muchas personas virtualmente. Ahora lo podemos hacer y esto es un cambio que se va dando. Tenemos otra persona que se llama Félix Cisneros. Buenas noches, Félix, muchas gracias por participar. Una nueva forma de vivir en una microciudad sostenible. Puede ser, esto es algo que muchas veces, y creo que poco a poco nosotros nos vamos acostumbrando y adaptando a todos estos cambios que se van dando. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que sí es posible y las ideas, por decirlo de alguna manera, que veíamos muy lejanas o que veíamos que tal vez no iban a pasar, ya están sucediendo. Tenemos a Jesús con un gran sentido de integración y brindar asesoría en línea a la clientela.
Y este es un caso que yo creo que nos ha pasado a todos y en 20 años probablemente va a ser muy diferente a cómo lo estamos trabajando ahorita, pero va a llegar y está muy bien pensarlo. Y nosotros como compañía debemos ir pensando en cómo vamos a cumplir con esas necesidades que se nos están planteando. Alejandra Moreno, una empresa distinguida por la facilidad de acceso y uso. Esto es, yo creo que ahorita muchas de todos estos canales, nuevas tecnologías nos permiten estar a todos. Si ahorita nosotros podemos estar conectados, imagínense cómo serán 20 años. O sea, es algo difícil de pensar, pero que realmente va a pasar. Pablo Sionica nos dice, yo creo que en 20 años muchas industrias serán completamente nuevas. Creo que un camino será crear nuevas industrias. Y este punto es muy válido, Pablo, porque yo creo que a medida que va pasando el tiempo se van generando nuevas necesidades, se van generando nuevas cosas que nosotros tal vez ahorita o no tenemos la necesidad o no sabemos que realmente pueda existir y qué bueno que nosotros como compañía estemos preparados para estos cambios y estas nuevas industrias. Y yo creo que todo esto que nosotros vemos a 20 años, que vemos probablemente es muy lejos, pero son ideas que nosotros debemos ir tomando en cuenta en nuestro proceso de innovación. Esto que nosotros y todos estos comentarios que son supremamente válidos, nos dan una idea de hacia dónde debemos ir y hacia dónde debemos ir preparándonos. Y para esto tenemos diferentes ejemplos. Y es una pregunta que yo creo que es de alguna u otra manera, nosotros nos preguntamos diariamente o muy frecuentemente cómo compañías grandes fueron o se crearon y cómo estas fueron o se caracterizan de alguna u otra manera por la innovación. Tuvieron que hacer grandes inversiones o tenían equipos gigantes que permitían apalancar estas nuevas ideas, porque por locas que sonaran, pues eran ideas que se podían llegar o podían, digamos que crearse de alguna u otra manera, tuvieron que usar mucha tecnología. Son muchas preguntas que normalmente nosotros nos hacemos al momento de pensar en estas grandes compañías. Hay millones de empresas que han innovado de alguna u otra manera. Y hoy trajimos estas, digamos que para nosotros tal vez conozcamos unas más que otras, utilicemos unas más que otras, pero son empresas que de alguna u otra manera han innovado. Spotify cambió totalmente la forma de escuchar música. Antes era mucho más difícil, teníamos diferentes sistemas por los cuales teníamos que bajar música, se nos caía el internet, no nos funcionaba. Ahora tú puedes escuchar música en cualquier parte del mundo en el momento en que tú lo decidas. Tú eres la persona o como cliente eres el que toma la decisión en qué momento tomas o no el servicio. Uber, pues yo creo que es un servicio que todos utilizamos y cambió totalmente la forma de transporte para las personas y tenía componentes muy importantes que hicieron que esta empresa fuera innovadora. Te da seguridad, te da diferentes formas de pago, que normalmente en los transportes cotidianos, por decirlo de alguna manera, no se tenía. Está el alcance y la facilidad en una aplicación que tú lo puedas hacer. Anteriormente no lo tenía, y en un servicio que realmente todos utilizamos, porque al final todos buscamos siempre trasladarnos de un lado a otro, pero esto nos permite tener una mayor facilidad. Airbnb, que ya vamos a ver un poco más a detalle, esta compañía que innovó algo que nosotros también utilizamos normalmente, pero cambió totalmente el concepto de hospedaje. Netflix, pues que también es una plataforma que permite o cambió totalmente de igual forma como nosotros adquiríamos diferentes tipos de películas, videos y demás. Pues ahora, igual que Spotify, tú decides cuándo hacerlo. Es una plataforma en la cual tú puedes acceder en cualquier momento y cambió totalmente el modelo de negocio. Y iTunes, que también permite a nosotros como usuarios tener música y poder, digamos que cambiar ese concepto como tal de que tú puedas acceder a diferentes tipos de contenidos en el momento en que tú decidas. Entonces, todas estas compañías, y existen muchísimas más, pero han hecho o han innovado en servicios o productos que nosotros utilizamos comúnmente, como lo veíamos en el primer caso. Pero hoy queremos traer a colación Airbnb. Yo creo que hay muchos que conocen esta
este servicio. Antes de eso quiero leer aquí un comentario que nos hace Ricardo Correa, que dice que la tecnología y velocidad de procesamiento de información ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años, más que en toda una década anterior. No hay vuelta atrás en la transformación digital. No se trata de innovar, sino adaptarse a la nueva realidad. Y yo creo que esto es súper importante porque la transformación digital, que lo veíamos también en nuestras masterclass pasadas, que pueden igual entrar a nuestro canal y verlas, habla que nosotros tenemos que igual hacer cambios en toda nuestra compañía y en esos cambios es donde entra el factor de la innovación. ¿Cómo yo entro a cambiar ya sea mi proceso, mi cultura, mi tecnología con cosas que me hacen ser diferente y me hacen ser innovador? Y esto va un poco hacia este caso, casualmente Airbnb. Airbnb nació de una idea de 3 personas que no tenían cómo pagar la renta de su casa y empezaron a pensar cómo podían generar ingresos adicionales para poder cubrir sus necesidades. Casualmente, en ese momento se estaba dando un evento en el país donde ellos estaban y decidieron comprar 2 colchones inflables y prestar el servicio para que personas pudieran hospedarse en el apartamento donde ellos estaban, porque identificaron que en ese momento los hoteles estaban totalmente llenos por, digamos, que el evento o la demanda que se estaba dando. Y de aquí nace esta idea, nace específicamente en un papel donde estas personas plasmaron esa idea de prestar este servicio de hospedaje de acuerdo a diferentes tipos de necesidades y actualmente yo creo que son una de las empresas que maneja mayor movimiento de transacciones en todo lo que tiene que ver con hospedaje y claramente yo creo que absorbió un mercado importante de los hoteles. Entonces, esto nació de una idea, como les digo, en un papel. Claramente, en el momento en que ellos vieron esta gran oportunidad y este gran negocio y este gran modelo de negocio, pues obviamente decidieron hacer esta aplicación, tuvieron un respaldo y un aporte muy grande que permitió que obviamente esto fuera real. Pero, ¿qué es lo importante de este caso? Al final, hospedaje siempre hay. Y lo pueden encontrar en hoteles, pero que se dieron cuenta ellos que al tener diferentes tipos de opciones de hospedaje, diferentes tipos de precios, porque pueden tener apartamentos de un muy buen nivel, pero pueden tener apartamentos muy lujosos, pero le dan al cliente la facilidad de escoger por días, por temporadas, ese hospedaje. Entonces, si ven, es un caso muy bueno para traer a colación en la innovación, y es como algo que nosotros usamos o que es muy normal para nosotros, también le dio un vuelco total. Y hoy son una de las compañías que más transacciones tienen más de 30,000 anfitriones en diferentes ciudades y a la final han cambiado totalmente el concepto de innovación. Entonces, esto fue una idea en donde ellos, por un problema en específico que ellos tenían, que era aumentar o buscar la forma de poder pagar su renta, pensaron en esta idea con creatividad, la hicieron realidad, que por eso es muy importante donde entra la acción en la innovación para que realmente esa idea que nace de un problema pues se pueda volver efectiva. Pero ¿cómo hizo Airbnb para poder crear este modelo de negocio? Y aquí es importante entender cuándo somos creativos, o sea, cómo esa idea al final, estas 3 personas que tuvieron esta maravillosa idea, ¿cómo lo hicieron? Lo primero es que debemos ser originales. Aquí es importante entender que todos, y lo decía a un inicio, todos somos capaces de innovar. Todos tenemos la facilidad de ser creativos. Lo importante es poder empezar y hacerlo. ¿Somos fluidos o debemos ser fluidos? Y esto quiere decir que debemos, de alguna u otra manera, poder entender que en algunos problemas, y lo veíamos hace un rato, yo puedo tener ese obstáculo de no saber qué hacer. Tengo un problema, lo identifiqué, pero no encuentro la solución, no se me ocurre nada nuevo. Y esto nos puede pasar, podemos dejar fluir el proceso y entender que sí podemos llegar a innovar. Somos flexibles, que es algo súper importante, y es no nos centremos solamente en nuestras ideas. No quiere decir que solamente mi idea es buena, al contrario,
normalmente esas ideas siempre nacen, o esas buenas ideas nacen porque hay varias personas detrás de ellas. Cada uno puede tener una idea diferente y es importantísimo escuchar las ideas de los demás. Y cuando somos presionados, yo creo que este es un punto o una variable importante, y es muchas veces no tomamos la decisión porque no nos está afectando nada. Nuestro negocio está andando bien, tenemos buenas ventas, todo está andando como debería ser. Pero cuando tenemos un factor externo que nos presiona o que nos hace cambiar, es ahí donde nosotros de alguna u otra manera nos sentimos presionados a poder innovar. Entonces, estos son, digamos que 4 cosas que nos hacen a nosotros creativos. Debemos ser originales, debemos ser fluidos, debemos ser flexibles, y no solamente flexibles a nivel de las ideas de los demás, sino a nivel de lo que está pasando en el mercado y de lo que está requiriendo el cliente, y cuando somos presionados, que es algo que puede venir de un factor externo, un ejemplo, todo lo que nos estamos viendo en este momento, o un factor interno de nuestra compañía que nos está haciendo, o de alguna u otra manera nos da ese impulso para poder hacer o innovar. Y para esto hay una herramienta súper importante o muy práctica, que es el radar de la información. El radar de la información tiene 4, digamos que, variables o vertientes. La primera es las ofertas, o qué está ofertando la empresa, cuáles son sus ofertas. El segundo es los clientes a los que les brinda el servicio, entender qué es lo que está viendo mi cliente, cuál es mi cliente, cuáles son esas experiencias de mis clientes, cuáles son los procesos que yo empleo como compañía para poder cumplir o poder operar, digamos que de alguna manera. Y el último punto, la última variable, son los puntos presenciales que utilizo. Y ya vamos a entender un poco más a detalle cómo funciona cada punto. Pero, ¿qué significa el radar de innovación? Es una herramienta o es una forma en que todas las empresas entienden cuáles son las actividades que hacen que su operación sea buena, que yo como compañía sea efectivo, que mis procesos sean buenos, que a nivel financiero tenga resultados, y son actividades que toda compañía debería hacer, son actividades que toda compañía debería identificar. ¿Para qué nos sirve? También para identificar cuáles son esas necesidades de nuestros clientes, qué es lo que mi cliente está esperando y cómo se está moviendo mi competencia, cómo mi competencia está actuando y está moviéndose en diferentes cambios o en su estado, por decirlo de alguna manera, natural. ¿Qué tiene el radar? Entonces, en la primera parte que veíamos, en la parte superior, es qué es mi oferta, qué le estoy ofertando yo a mi cliente. El siguiente es a quién lo estoy haciendo, quiénes son mis clientes, quiénes son las personas que me están comprando mi producto, mi servicio, cómo yo como compañía o qué procesos yo estoy haciendo internamente para poder llegar a cumplir esa expectativa que tiene mi cliente, y dónde yo tengo presencia como compañía. Y aquí un poco de cómo yo manejo mi marca, qué presencia tengo, en dónde estoy ubicado, en dónde yo estoy ofertando mi producto, mi servicio. Y cada uno de los cuadrantes tiene diferentes puntos que son en donde las empresas que han hecho estos cambios innovadores se centran para poder generar ese cambio. No quiere decir que una empresa tenga que tomar en cuenta todos los cuadrantes. Puede ir trabajando cuadrante por cuadrante para poder ir generando esos cambios. Entonces, en la oferta del qué hacemos, en qué plataforma lo hacemos, qué plataforma nosotros ofrecemos, qué soluciones hacen parte de mi catálogo de productos y servicios, a quién le oferto, debo entender cómo es la experiencia de mi cliente, cuál es la cadena de valor de mi cliente, qué le está pasando a mi cliente, quién es mi cliente. Entonces es importante entender quién es el cliente al que yo quiero llegar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona nuestra organización internamente? ¿Cómo funciona nuestra cadena de abastecimiento? ¿Cómo está estructurada nuestra compañía? ¿Cómo está organizada nuestra compañía? ¿Tengo las personas adecuadas? ¿Tengo la capacidad para hacerlo? ¿Cuánto yo voy a requerir? Y si yo como compañía estoy listo para hacer ese cambio. ¿Y dónde qué es la presencia? Es cuál es mi red de conexiones, cómo yo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, cómo quiero manejar mi marca, a qué personas quiero llegar con mi marca y cuál va a ser mi público objetivo. Entonces, ¿qué es lo importante de este radar?
Y les decía hace un momento, las empresas que han generado estos cambios grandes en nuestra forma de vivir o en nuestra forma diaria, se ha centrado en cada uno de estos cuadrantes. No quiere decir, como les decía, que debamos tomar todos, no. Podemos tomar un cuadrante, empezar a trabajar en este cuadrante y claramente aquí se van a ver cambios. Entonces, esta es una herramienta muy práctica que nos puede ayudar a entender por dónde yo voy a empezar. Si yo ya identifique un problema que está atacando específicamente en las soluciones, no estoy vendiendo una solución en específica, o mi producto X no está saliendo o no lo estoy logrando vender como yo esperaba. Entonces, centrémonos en el qué. ¿Cuál es el problema que yo estoy teniendo con ese producto en específico? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? Y corramos esos 4 pasos que veíamos al inicio de cómo yo debo innovar. Y podemos ir tomando cada cuadrante para poder empezar nuestro proceso de innovación. Y ya para ir cerrando un poco todo lo que hemos visto hoy, ¿qué hace la diferencia entre un empresario y un innovador? Un empresario es una persona que va a resolver problemas, que va a estar muy enfocada tal vez a hacer dinero, y lo veíamos en el primer caso que vimos del restaurante. El chef decía, al yo no tener que enfocarme en cómo debo pagar mi renta, si tengo digamos que puedo cubrir todos mis gastos, al yo ser innovador, eso se da de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque logró que su restaurante estuviera al 100% de ocupación y que tuvieran que las personas que querían entrar a su restaurante hacer su reserva casi con 2 meses de anticipación. Pero eres un innovador, que es un punto muy importante, cuando tú decides cambiar las reglas, cuando tú decides que quieres hacer algo diferente, quieres mejorar tu producto, tu servicio, porque te diste cuenta que existe un problema, porque te diste cuenta que tu cliente no estaba satisfecho. Eres único y relevante. Cuando tú eres único y relevante, haces que tomes esa iniciativa y te sientas seguro de tu producto o de tu servicio. Y es difícil de copiar. Una persona que quiera hacer lo mismo, que no tenga esa capacidad de innovar y no haya tomado la decisión, probablemente le va a costar mucho dinero, no va a tener la capacidad de hacerlo, no va a entender por qué está haciendo ese cambio. Entonces, esa es la diferencia, y el mensaje es que nosotros deberíamos irnos hacia ese lado de innovación, de buscar nuevas cosas, de buscar nuevas ideas, de generar cambios, de buscar cómo yo hago que mi producto o mi servicio sea mucho mejor. Y eso a la final les aseguro que va a traer resultados a nivel financieros que van a impactar positivamente en la compañía. En esta parte, Fabricio nos va a comentar un poco cuál es ese ADN del innovador, cuál es esa diferencia entre tener un enfoque de descubrir o un enfoque de entrega. Y aquí yo creo que vamos a entender mucho hacia qué lado nosotros nos queremos ir, entendiendo qué hace un empresario y qué hace un innovador. Entonces, Fabricio, te cedo la palabra. Gracias, María Andrea. Oye, espectacular, de verdad, me encantó el taller. ¿Se me escucha bien? Como yo estaba con la cámara y el audio apagado. ¿Sí me escuchas bien, cierto? Sí, perfectamente. Perfecto. Y espectacular. A mí me encanta esto de la innovación, de verdad. La innovación es algo vital, necesario. Se habla mucho, pero se aplica poco. Lamentablemente es así. O sea, la verdad es que pocos son los innovadores que llevan su idea a feliz término y la pueden implementar. Y lo que dice este cuadro es justamente eso, el ADN del innovador, porque las ideas no sirven para nada. Eso ya lo decíamos desde la planeación estratégica cuando hicimos el taller la semana pasada. El plan estratégico por sí solo no funciona si no lo implementas. Lo mismo pasa con el innovador. Tú puedes generar ideas diariamente, pero si no las puedes concretar, lamentablemente quedan en eso, en ideas. Y habrá alguien que de repente tiene una idea mucho más vaga que la tuya, pero la logra aterrizar e implementar y la puede concretar en algo exitoso. Entonces, lo que dice el ADN del innovador, esto es como un eje de las X y de las Y, donde en la parte de la X tenemos toda la parte del perfil
de las personas que entregan, que están orientados a entregar, a ejecutar. Y la parte de la Y estamos viendo la persona que descubre, que busca, que genera ideas. Entonces, el innovador no está 100% en la Y, porque si llegamos 100% a la Y, entonces nos quedamos con las ideas teóricas no aterrizables. Y si somos solamente ejecutores, pues nunca estamos creando ni diseñando nada. Entonces, lo que te dice ese escuadro es que el innovador tiende a estar más orientado hacia descubrir, pero tiene algo de entregar, que va a hacer que accionemos esas ideas y que las llevemos a feliz término. Los desarrolladores o programadores están entre 50-50, entre descubrir y entregar, y ya después tenemos los operadores o ejecutores que están por ejemplo. Cuando tú desarrollas un proyecto, vale la pena tener esos tres perfiles, pero es importante notar que el innovador no es 100% el que está orientado solamente a buscar ideas o a generar o a descubrir ideas o nichos. Es el que está un poquito hacia la derecha. Creo que estamos hablando de 45 grados, no sé, 60 grados basados en este cuadro, ¿no? Entonces, el mensaje justamente es eso. No solamente es generar ideas a los locos. Hay varios ejercicios. María Andrea nos citó varios ejemplos espectaculares de empresas que han logrado desde mapear manualmente un concepto hasta aterrizarlo en una idea, en una acción o un negocio que realmente es bastante rentable, el caso de Airbnb. Y hay varios tipos de ejercicios que se hace a nivel de soft skills para levantar un sinnúmero de ideas y después las acompañas con tu equipo ejecutor para buscar o hacer la ruta para llevar esa idea a un feliz término, ¿no? Con esto estamos terminando este Move Forward, ¿verdad? María Andrea, te felicito, excelente el material, me encantó el tema que platicaste del restaurante y de cómo definitivamente compitiendo con estos grandes chefs de Michelin han podido diferenciarse, y la diferenciación no es con glamour, simplemente con sentido común y concentrándose en resolver problemas. De verdad que es muy chévere, siempre citando a este señor que genio de la innovación, pudo cristalizar esas necesidades entendiendo lo que buscaba el cliente y como él decía, mucho antes de que ellos mismos se den cuenta lo que quieren. Eso es nuestro amigo Steve Jobs. Te agradezco muchísimo, de verdad estuvo genial el ejercicio. No sé si ahorita entras en un ejercicio de preguntas y respuestas finales, pero definitivamente María Andrea, excelente el material, creo que muchos lo van a estar cotizando y pidiendo. Y esta frase que tú dices de verdad es el resumen de lo que presentaste, ¿no? Tú decides, te quedas atrás o haces que tu negocio sea único e innovador. De verdad, muy bien, María. No sé si tengas algunas palabras que decirnos ya para cerrar esto. Sí, Fabricio, muchas gracias. Yo creo que aquí el mensaje es: tomemos el riesgo de innovar. Ahorita el mercado está cambiando tanto que es necesario tomar ese paso y decidir innovar y entender que es importante hacerlo, porque claramente esto nos va dejando atrás de alguna u otra manera. Entonces los invitamos a que tomen esa decisión, que tomen este espacio para tomar algunos tips de cómo se puede hacer y cómo grandes empresas lo han hecho, y invitarlos. Es un proceso muy bueno, es un proceso que también ayuda personalmente a crecer y debemos tomar y hacerlo, no tenerle miedo. Todas las ideas son buenas, todo se vale y es bueno que todos empecemos a innovar. Si alguno tiene alguna pregunta, que nos la puedan dejar por el chat para poderle ir respondiendo. Con muchísimo gusto lo vamos respondiendo. Mientras sale alguna pregunta, yo quiero complementarte un poquito en el hecho de que nosotros como el grupo, en el Grupo Valor, estamos para ayudar a los empresarios, a los emprendedores. Cualquier duda o consulta de este proceso de innovación, pues nos pueden buscar, nos pueden escribir ya sea por LinkedIn o nuestras redes sociales, Grupo Valor. Y definitivamente estamos para ayudar a crecer a este ecosistema de empresarios y llevar a feliz término esas ideas innovadoras que ustedes tengan. Pronto estaremos trabajando en un programa, me adelanto de aquí bien rápido, en buscar emprendimientos y apoyar a empresarios a emprendimientos nuevos. Esto es como
me adelanto, pero no sé si hay alguna Un pregunta. aviso. Sí, igual como les decía Fabricio, todo nuestro contenido lo pueden encontrar en nuestras redes, en nuestro canal. Hay diferente contenido e información que también puede ser muy útil para este momento y esta nueva normalidad y este nuevo comienzo que les puede ayudar mucho en este nuevo arranque. Y cualquier duda, pregunta o algo que tengan, pues estamos disponibles para poder atender sus preguntas. Muchísimas gracias por participar en estos espacios. Esto hace que todos como compañías podamos crecer y aprender cosas nuevas. Los esperamos en nuestro próximo masterclass. Aquí tenemos una pregunta de Ricardo. Sobre este proceso de innovación, ¿cuál es el paradigma principal al cual las personas que piensan out of the box se pueden enfrentar? ¿El mercado, sus colegas, uno mismo? Yo creo que el principal es uno mismo. Yo creo que muchas veces nosotros mismos nos bloqueamos o creemos o tenemos de alguna u otra manera el paradigma de que no todo el mundo está listo para innovar o para generar nuevas ideas y no es así. Yo creo que la primera barrera que debemos romper somos nosotros mismos y entender que nosotros mismos podemos generar nuevas ideas y que normalmente en nuestro día a día y en nuestro trabajo de alguna u otra manera buscamos que las cosas sean mejores o se puedan hacer mejores. El mercado juega un papel importante porque claramente muchas veces si no analizamos nuestros clientes, si no analizamos cómo está haciendo nuestra competencia las cosas, pues eso también puede generar de cómo yo puedo cambiar y puedo hacer cosas nuevas. Pero yo creo que el principal paradigma somos nosotros mismos, de que nosotros mismos muchas veces nos ponemos la barrera de que no lo podemos hacer o no podemos ser innovadores y creo que esa es como la principal invitación que les hacemos es rompan ese paradigma totalmente, que todos, independientemente del rubro, de la especialización que tengamos, podemos generar nuevas cosas y nuevas ideas. Tenemos otra pregunta de Carlos Chávez. Al momento de innovar hay mucha presión por tener esas ideas ganadoras. ¿Qué recomiendan para perder este miedo a crear? Lo más importante es crear esas ideas con tu equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo puede tener ideas nuevas o ideas que van a complementar la tuya y hacen que a la final como equipo tengan una idea, como dice Carlos en la pregunta, sea una idea ganadora. Entonces yo creo que el perder el miedo va un poco hacia uno, romper ese paradigma que hablábamos un momento y poder, y una de las características que veíamos es ser fluidos y entender que hay ideas dentro de tu equipo de trabajo que pueden aportar a generar esa idea ganadora. Entonces, creo que uno es, perdamos ese miedo. Dos, trabajemos y entendamos que hay personas o que nuestro equipo de trabajo tiene ideas muy buenas que pueden aportar a crear esa idea a la cual va a solventar ese problema. Tenemos otra pregunta de Pablo. ¿Cómo vencer el miedo de la innovación, ya que tiene un componente de fracaso latente? Creo que un poco relacionada a la pregunta de Carlos y va hacia un poco a lo que veíamos en un momento y es, yo puedo entender el problema, puedo entender que quiero llegar y solventarlo, pero me siento totalmente bloqueado. No encuentro nada, no lo voy a poder hacer, no voy a poder cumplir con esa expectativa que tenía. Y es normal, lo importante es no tengamos miedo al fracaso tampoco, porque una idea puede que no funcione o que debamos mejorarla, que debamos hacer cambios, pero no le tengamos miedo tampoco al fracaso. Recuerden que el círculo o los pasos de la innovación se deben repetir. Podemos tener un fracaso, puede que algo no nos salga bien, pero no quiere decir que vayamos por el camino incorrecto. Al contrario, muchas veces esas ideas que han generado un gran cambio han tenido fracasos. Y lo vemos en empresas muy grandes que pudieron tener una idea y mucha gente le pudo decir eso no va a funcionar o no le va a servir, está loco, no funciona y realmente no es así. Entonces sí puede existir un fracaso y es no tenerle miedo al fracaso. Entonces, no le tengamos miedo a innovar, no le tengamos miedo a generar ideas, no le tengamos miedo a plantear nuevas cosas, porque así también vamos a poder entender qué sirve y no sirve. David Urrego, pienso que el fracaso o error es parte de la innovación.
Totalmente de acuerdo. Y va un poco a lo que les comentaba. Vamos a tener errores, podemos fracasar, pero hace parte del proceso de la innovación. Hace parte del proceso de cambiar las cosas, hace parte del proceso de entender que no es que no lo vamos a hacer, al contrario, que debemos seguir. Y va un poco de la mano el comentario que nos hace aquí Jesús Díaz: innovar es saber que vas a equivocarte muchas veces hasta lograrlo. Totalmente de acuerdo. Muchas veces nos caemos y lo importante es levantarnos nuevamente, tener claro hacia dónde queremos ir, por qué lo estamos haciendo, qué problema realmente queremos solventar y pues llegar a ese objetivo y a esa idea ganadora, como nos decía Carlos, para poder seguir adelante. Entonces, es súper importante, no le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo a equivocarse y rompamos ese paradigma de que no podemos o no somos capaces de innovar, porque al contrario, creo que todos somos capaces de dar ideas que hacen cambios muy positivos dentro de la compañía, dentro de nuestra vida personal. Entonces, la invitación es: no tengamos miedo y creemos cosas nuevas, ideas nuevas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo. Listo. Muchísimas gracias a todos por haber participado hoy. Esperamos puedan seguir participándonos con todos estos foros que estamos teniendo, que nos permiten aprender cosas nuevas y a empezar nuevamente en esta etapa a la que estamos entrando. Así que cualquier duda, igual dentro de nuestras redes o con nuestros contactos, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias a todos.